¿Qué tal? Buen día. Soy el doctor Guillermo Antonio Molina de Dios. Soy médico neurólogo, médico neurofisiólogo y médico internista. Soy director del Centro de Diagnóstico Neurofisiológico y director general del área de neurociencias del Centro Médico Olivia. El día de hoy vamos a hablar acerca de Alzheimer y demencias. ¿Qué es el Alzheimer, doctor? El Alzheimer es una demencia. ¿Qué es una demencia? Es un deterioro cognitivo. ¿Qué es un deterioro cognitivo? Es la pérdida progresiva de funciones mentales, principalmente en memoria, en Alzheimer, pero también se ve en otro tipo de funciones mentales. Por ejemplo, abstracción, orientación espacial, cálculo, atención, memoria a corto, mediano y ya en etapas muy tardías, largo plazo. Sin embargo, hay también alteraciones del lenguaje oral, escrito. Es una pérdida progresiva de dos o más funciones cerebrales. ¿Cuáles son las causas de esta patología? El Alzheimer, la principal causa es que entre neuronas, entre la comunicación de neuronas, se empieza a almacenar este tipo de sustancias que se llama amiloide. Este amiloide impide la comunicación de neuronas. Al momento en que las neuronas empiezan a tener esta pérdida de comunicación, se empiezan a morir. Esto hace que el cerebro poco a poco vaya haciéndose más pequeño, ya que al perder neuronas se hace más pequeño el cerebro. Aquí vemos un ejemplo de un cerebro normal y un cerebro con Alzheimer. Se ve evidentemente más pequeño el cerebro. ¿Por qué? Porque lentamente empiezan a perder neuronas, principalmente de las zonas frontales del cerebro, pero también de las zonas temporales, que son las hipocampo, que son las encargadas de la memoria a corto plazo. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? El diagnóstico del Alzheimer es un diagnóstico complejo. El diagnóstico definitivo solo se logra a través de estudios patológicos post-mortem o biopsias cerebrales. Esto no se usa en la vida diaria en el mundo, ya que es algo muy invasivo para hacer un diagnóstico pues, de una enfermedad tan común. El diagnóstico, lo primero que debemos notar son los datos clínicos, un cuadro clínico compatible con una demencia o enfermedad de Alzheimer, ¿no? La principal queja, pues, es memoria. Olvidamos las llaves, olvidamos dónde dejamos el dinero, dónde dejamos ciertos papeles importantes y empezamos a perder y olvidar cosas cada vez de mayor intensidad, ¿no? Ese es el principal síntoma, pero también, como les mencionaba, se pierden otro tipo de funciones mentales, lenguaje, abstracción, orientación, la gente se pierde en la calle, se pierde en su casa. Entonces, una vez que tenemos la sospecha clínica, el siguiente paso es hacer pruebas neuropsicológicas. Sería la primera prueba como tal para el diagnóstico. Las pruebas neuropsicológicas las hacen neuropsicólogos expertos en demencias. Estas pruebas, en estas pruebas, los neuropsicólogos valoran cada una de las funciones mentales y las grafican. Ven memoria a corto, mediano y largo plazo visual, memoria a corto, mediano y largo plazo verbal, ven lenguaje escrito, oral, dictado, ven atención, mantenimiento de atención, cálculo, y cada una de estas funciones las van calificando. Una vez calificado cada una de las funciones mentales, los neuropsicólogos nos entregan un reporte donde nos dicen cuáles son las áreas más dañadas y las áreas mejor conservadas. También a través de estas pruebas nos pueden decir qué tipo de demencia es. Si es una demencia cortical, que afecta a la corteza, que es la parte más externa del cerebro, o si es una demencia subcortical, debajo de la corteza. Esto es importante, ya que, por ejemplo, el Alzheimer es una demencia cortical, mientras que la demencia por múltiples infartos o multiinfarto o demencia vascular se altera principalmente las zonas subcorticales. Otras pruebas son la resonancia magnética, que es un estudio de imagen del cerebro. En esta podemos medir el tamaño normal y compararlo con el paciente con el Alzheimer, donde vamos a encontrar zonas del cerebro más pequeñas. Se pueden medir y hacer mediciones de volumen de cerebro para saber, tener una idea de la pérdida de tejido cerebral. Otras pruebas son los potenciales cognitivos. Los potenciales cognitivos miden la velocidad de procesamiento cerebral.
con qué velocidad un estímulo auditivo llega hasta el cerebro hasta hacerlo consciente. En las personas con Alzheimer esto es muy lento. Hay otros estudios que nos ayudan y son importantes, ¿no? Uno de ellos son estudios de laboratorio, sobre todo para detectar que no haya alguna otra patología que nos esté haciendo más lento el cerebro. Por ejemplo, anemia por déficit de hierro, ¿no? Hipotiroidismo, deficiencias de vitamina D, entre otras. Otros estudios es el electroencefalograma. Como tal, en el electroencefalograma se ha notado que ciertas zonas cerebrales, ¿no? Nuevamente, la parte frontal y temporal, se hacen más lentas. Hay una lentificación. Pero no solo nos sirve para eso, también nos sirve para identificar que no haya otra enfermedad, como una encefalopatía, como epilepsia o alguna otra alteración que se pudiera confundir con Alzheimer. Estudios ya más complejos como los estudios neurogenéticos también son importantes, sobre todo cuando las demencias aparecen en edades jóvenes. Sin embargo, también se pueden realizar estos estudios en personas con Alzheimer habitual, sobre todo también para darle un consejo genético a la familia e hijos. Hay estudios también que miden la proteína amiloide y la proteína tau en el líquido que recubre al cerebro. Eso se hace a través de una punción lumbar, sacando el líquido que recubre médula espinal y cerebro y se manda a estudiar estas proteínas. Esto no es tan útil en la vida diaria, solamente se hace cuando tenemos sospecha de demencias rápidamente progresivas.